Vamos a resolver un ejercicio integrador de Wolock desde cero, algo que fue un parcial, un ejercicio que integra todos los conceptos de la programación orientada a objetos, utilizando Wolock en la versión nueva, desde cero en Visual Studio Code. ¿Sí? El ejercicio trata sobre Howard, ustedes pueden leer la consigna, acá vamos a dejar el link para que lo puedan ver. La solución también va a estar en un rato subida a GitHub, en un repositorio, así que también la pueden ver. Pero vamos a empezar a hacerlo paso a paso. Vamos a asumir que ya leyeron la consigna. Entonces vamos a ir haciendo menciones rápidas a cada parte e ir resolviéndolas. Antes que eso, vamos a crear un repositorio, vamos a crear un proyecto nuevo de Wolock. Desde Visual Studio Code ya tenemos Wolock instalado, es una carpeta vacía llamada hechizos. Vamos a hacer el comando Wolock init. Y con eso creamos la estructura del proyecto con los archivos. Acá podemos ver que nos creó el example WLK en el cual vamos a codificar. Vamos a cambiarle el nombre. Vamos a ponerle hechizos. Y ahora vamos a editar el código. Bien. De lo que nos habla el problema es de que hay estudiantes de Hogwarts que lanzan hechizos. Entonces, lo primero que pensamos es una clase llamada estudiante y otra clase llamada hechizo. Después vemos los pormenores, las variantes, pero en principio estos dos son las clases de objetos principales. El ejercicio hay varios requerimientos, algunos más simples, algunos preparatorios para el requerimiento principal que es lanzar hechizos. Entonces va a haber un método llamado lanzar que va a recibir como parámetro un hechizo. ¿Quién es el responsable de lanzar hechizo? Un estudiante. Acá haremos el código con el cual lo implementamos. Entonces, los hechizos, veremos las variantes, los requerimientos que hay más puntualmente, pero, repito, el primer requerimiento, el método lanzar hechizo lo ponemos en el estudiante. Podría haber sido que el hechizo sea lanzado por el estudiante, pero vamos por este camino a ver cómo resulta. Para lanzar el hechizo hay que tomar una decisión, ¿sí? No todo estudiante puede lanzar todo hechizo. Entonces delegamos en un método que diga si el mismo estudiante puede lanzar el hechizo. Está en condiciones de hacerlo. Cuando lo lanza, lo que dice la consigna es que esto causa un efecto sobre a quién se lo mandamos. Entonces aquí nos falta saber a quién se lo mandamos. ¿Qué nos sugiere esto? Que hay que agregar un destinatario del hechizo. Entonces, al destinatario se le causa el efecto. Digamos, sufre las consecuencias, es víctima de, recibe el hechizo. Puede ser una forma así. Pero cuando leemos un poco mejor la consigna vemos que lo que le pasa a quien recibe el hechizo no depende tanto de quién es, sino fundamentalmente de qué hechizo se trata. Entonces vamos a invertir la lógica. Vamos a decir que el hechizo causa el efecto, digamos las consecuencias, vamos a llamarle, hace que sufra las consecuencias el destinatario. Entonces, le mandamos, decidimos que eso sea responsabilidad de, el hechizo. Y vamos a avanzar con esta primera versión. Acá se queja porque el método no está definido. Vamos a definirlo. Método puede lanzar hechizo. ¿Sí? Que devuelve. Ahora vemos que devuelve. Bien. Supongamos que primero devuelve true para dejar algo, una versión muy básica. Y en la clase hechizo vamos a definir el método consecuencias. ¿Sí? A un destinatario. Y ahora vemos qué es lo que este método tiene que hacer.
Ahí tenemos una base para empezar a trabajar. Y podemos agregar un tercer elemento más, que son los destinatarios. Habla, por ejemplo, criaturas, seres, personajes. Vamos a llamarle un nombre genérico personaje a quienes reciben los hechizos. Después veremos también que sobre esto hay matices. Pero con esta tercera clase terminamos de esquematizar nuestra solución. De empezar a esquematizar nuestra solución. Bien, vayamos avanzando en los detalles, o en un paso más de detalle en esta resolución. Vamos a ver cómo sé si puede lanzar un hechizo. Lo primero que dice es que tiene que haberlo aprendido el estudiante. ¿Cómo sabemos qué estudiante sabe qué hechizo? Hagamos que cada estudiante lo recuerde. Hacemos una constante, un atributo constante llamado hechizos, hechizos aprendidos, ¿sí? Que inicialmente sea vacía, pero que después, y hay otras partes del ejercicio que lo piden, el estudiante va aprendiendo. Entonces, en esa colección vamos a ir agregando cosas. Pero para ver si lo puede lanzar, lo primero que hacemos es que la colección de hechizos contenga el hechizo en cuestión. Bien. ¿Cuál es la consecuencia más evidente que causa un hechizo? Que resta salud, ¿sí? a quien lo hace. Destinatario, disminuir salud. ¿Cuánta salud disminuye? Y nos dice la consigna que cada hechizo causa un determinado daño. ¿Sí? Esa cantidad que disminuye depende de varias cosas. No sabemos cómo calcularla, pero hagamos un método que lo resuelve. Self. Usemos el término que usa la consigna. Vamos a repasar acá qué término usa, así después no tenemos que modificarlo. Lo haya aprendido. Disminuya del 80% su nivel de dificultad, más 10 unidades, tiene consecuencias. No hay un término tan claro, tan único, así que vamos a inventarlo. Mismo deterioro de salud, habla acá. Vamos a llamarle self daño. ¿Sí? Y hacemos un método daño. Que si vamos al caso más simple, el daño la dificultad más 10, el 80% de su dificultad más 10 unidades. Vamos a hacer esa cuenta. Hacemos un atributo variable llamado dificultad, ¿sí? Y el daño que causa es precisamente esa dificultad por 0.8 más 10. Y ya avanzamos en este caso con un nivel de detalle más interesante. Bien, ese es el daño que causa el hechizo. Podemos avanzar por el lado del destinatario. Dice los destinatarios se sabe la salud. Entonces acá los personajes le creamos un atributo salud. Y el método disminuir salud recibe una cantidad de daño de salud que hay que disminuir, y el efecto que causa en la salud va a ser igual a la salud que tiene menos dicha cantidad. Bien. Si seguimos leyendo con atención, dice que en realidad los requisitos no es simplemente saberlo, ¿sí? También requiere otras condiciones que el hechizo requiera, nos dice acá, ¿sí? Entonces,
En los comunes, para empezar por alguno, dice que la habilidad del estudiante tiene que superar la dificultad del hechizo. Bien. Entonces, cuando puede lanzar el hechizo en la lista de hechizos que tenga el estudiante, y hay una segunda condición. Vamos a escribirlo en 2 líneas. Es eso y que el hechizo cumpla con la dificultad acorde. ¿Sí? Entonces vamos a preguntarle al hechizo que sea el hechizo quien verifica, porque después hay otras condiciones que dependen de otros tipos de hechizos, ¿no? Acá hay condiciones extra, que sean peligrosos. Ya habiendo leído un poquito más que hay variantes, aunque no sepamos todavía cuáles son las variantes, sabemos que depende de qué hechizo sea. Entonces le preguntamos al hechizo si el estudiante en cuestión está habilitado para lanzarlo. Hechizo está habilitado. ¿Quién? El mismo estudiante. Entonces, la forma que el estudiante puede lanzar es que lo haya aprendido y le pregunta al hechizo si él está en condiciones o está habilitado, ¿sí?, para lanzar ese hechizo. Entonces, nuevamente le delegamos al hechizo la responsabilidad de responder eso. Hacemos el método está habilitado el estudiante, que consiste en este caso en preguntarle al estudiante su habilidad que sea mayor que la dificultad del propio hechizo, que por ser un atributo lo conocemos directamente acá. Acá se queja que el método habilidad no está. Volvemos al estudiante y le definimos la habilidad. No es un cálculo, es un valor que va cambiando, dice otras partes de la consigna, o da a entender otras partes de la consigna, así que con un atributo variable podemos hacer lo que sea propiedad, si ya tenemos el método resuelto, y le ponemos por nombre habilidad. Valor inicial no sabemos cuál es, se lo daremos cuando creemos a cada estudiante, pero con eso ya tenemos cubierta esa parte del problema. Bien, entonces vamos a ver qué nos falta. Al menos los hechizos comunes y los estudiantes, cualquier estudiante con hechizos comunes, ¿sí? Disminuimos la salud, la habilidad y el daño. Creo que ya tenemos algo para probar con esto. Vamos a hacer una primera prueba desde la terminal. Tenemos acá la terminal. Iniciamos una sesión con el REPL, ¿sí? Con la tecla rápida, Shift Control P, vamos a este menú donde podemos abrir la sesión. No dio errores. El diagrama dinámico lo podemos ver también por acá. Bueno, ahí me abrió una consola aparte. Vamos a ver si lo podemos ver integrado acá en el mismo IDE. Y vamos a crear, ahí vemos que no hay nada todavía, pero vamos a tenerlo acá a mano, y vamos a crear un estudiante. Vamos a decir que Harry es igual new estudiante, y le damos habilidad 10, y hechizos aprendidos no tenemos ninguno. Entonces no podemos probarlo todavía. Vamos a probar que no puede lanzar el hechizo porque no lo sabe. Entonces no le damos ningún hechizo aprendido. Es un estudiante con habilidad igual 10. Perdón, me faltó la palabra clave, una variable Harry. Perfecto. Lo creó. Lo corremos por acá. Harry, habilidad 10 y hechizos, una lista vacía. Bien. Vamos a crear otro personaje, una lechuza a la cual vamos a hechizar. Va a ser el destinatario, que es un nuevo personaje. Vamos a darle salud igual 100 inicialmente. Bien, lo tenemos acá, la lechuza es nuestro personaje. Y vamos a crear un hechizo. No sé, a ver, recordemos qué ejemplos hay de los comunes.
Este, no da ningún ejemplo, pero al menos no usemos un ejemplo que sea de los otros. Imperius, Avada Kedavra, estos otros no usemos. Vamos a hacer el hechizo Inmobilus. Escribimos más cortito. Inmobi es un nuevo hechizo. Le damos dificultad para que lo pueda lanzar. Tendría que ser menos dificultad que la habilidad de Harry. Por el lado es la habilidad 9, por ejemplo, y le causaría un daño proporcional al personaje. De todas maneras no vamos a poder lanzarlo. Así que podemos probar acá si Harry puede lanzar ese hechizo llamado Inmobilus, Inmobi, y vemos que escribí mal porque me faltó una letra. Puede lanzar. La respuesta es false. ¿Por qué? Porque no lo sabe. Perfecto. Vamos, y si le hacemos que lo lance, no se llama lanzar, se llama lanzar hechizo. El método que lo hace, no se llama lanzar hechizo. ¿Cómo le pusimos de nombre? Revisemos el código. Lanzar, sí. Nos faltó aquí ¿ven? Leí, me decía acá, no existe el método lanzar con 0 argumentos. Tengo que decirle qué hechizo a quién. Entonces vamos de vuelta. Es lanzar el método Inmobilus a la lechuza. Lo ejecutó. ¿Pasó algo? No, la lechuza sigue estando en 100. ¿Por qué? Porque no pudo lanzarlo efectivamente. Acá tenemos detrás de estos dibujitos el hechizo Inmobilus, dificultad 9. Bien. Vamos a ver si otro personaje vamos a crear a Hermione, por ejemplo. Un nuevo estudiante con habilidad también 10. Pero en este caso vamos a decir que en los hechizos que sabe, su lista incluye a Inmobi. Entonces lo creamos. Acá el diagrama está un poco chiquito, pero si lo agrandamos ahí, se agranda todo, pero aquí está, esta es la lista de donde está el hechizo, que es el mismo que teníamos antes. Se ve muy chiquito esto, pero acá teníamos el hechizo. ¿Ven? Esta es la flecha que viene desde afuera, el hechizo Inmobi de dificultad 9. Además de estar suelto como estaba antes, ahora está en la lista de los hechizos de Hermione. ¿Sí? Acá 10 es el mismo 10 de la habilidad tanto de Hermione como de Harry, que está acá, pero con la lista vacía. Entonces, ahora podemos preguntar algo similar. A ver si es cierto que Hermione puede lanzar el hechizo Inmobilus. Ahora responde que sí en este caso. Entonces hagamos finalmente que sea Hermione quien lanza el hechizo Inmobilus a la lechuza. Lo hacemos y acá sí vemos que la lechuza, bueno, justo está acá atrás. No, perdió un error. Epa. Dio un error que es, no entiende disminuir salud. Equivocamos algo. Disminuir salud si lo definimos. Dismu. Bueno, perdón, disléxico me quedó el método. Disminuir salud. Bueno, el tema es que no vamos a poder probarlo sin volver a compilar.
Así que vamos a ejecutar de vuelta. Corremos de vuelta la REPL sesión y vamos a tener que crear nuevamente los objetos. Vamos a crear bueno, acá tenemos el diagrama inicialmente está vacío. Vamos a tener que hacer la misma secuencia de pasos que hicimos hoy. Empecemos en este caso por el hechizo. Inmobi igual new hechizo con dificultad igual 9. Bien. Nuevamente me olvidé la palabra clave var. Ahí está el hechizo. Escribí mal. Bueno, estamos complicados hoy. Ahí está. El hechizo 9. Creamos la lechuza nuevamente. Igual new personaje. Con salud igual a 100. Y vamos directo con Hermione. No creamos a Harry en esta oportunidad. Vamos al que lo pueda lanzar. Un nuevo estudiante con habilidad igual 10. Y en su lista de hechizos vamos a guardar la lista con el inmóvil. Pues ahora sí, vamos a ir a la prueba final donde le decimos a Hermione que lance el hechizo inmóvil. Entonces al lanzarlo, otra vez. Nos falta quién, a la lechuza. Que lance a la lechuza y ahí sí funcionó y nos quedó, si se puede ver, en 82. Está ahí atrás escondido. La salud de la lechuza está en 82.8. O sea, le hizo la cuenta el 80% de los 9, más 10, le restó y quedó este valor. Bien. Bueno, es un poco molesto probar así las cosas, por lo cual sería conveniente tener un test para que pruebe esto. ¿Sí? Acá ya nos sirvió el diagrama de objetos para ver cómo van pasando, pero ya que tenemos el caso y que vimos cuánto nos dio, podemos convertir esta serie de mensajes en un test. Entonces lo que vamos a hacer es, esto vamos a aprovechar a copiarlo. Acá creamos un nuevo archivo llamado prueba hechizos wtest, donde haciendo el import del archivo hechizos, todo lo que tenemos definido en ese paquete, hace falta, ya podemos hacer una descripción de los test, una descripción breve, donde vamos a hacerlo rápido, y un primer test, estudiante lanza hechizo común. Entonces, la secuencia, dijimos, lanza Hermione y mueve la lechuza, y lo que estamos testeando, vamos a minimizar esto, así se ve mejor, lo que afirmamos que es equals es que es 82.8, lo que nos responde la lechuza salud. ¿Sí? En cuanto quedó la salud después de haber sido objeto destinatario de un hechizo inmóvil de parte de Hermione. Acá nos falta, lo vamos a hacer ya acá en el describe, así nos sirve para varios tests,
inicializar los personajes. Ahí sí, nos copiamos de la terminal que teníamos recién. La creación de los objetos. Esto de acá lo podemos copiar acá mismo. Previo a esto nos copiamos la creación del hechizo. Vamos a ver, esto se está quejando porque no está bien cerrado. Hay algo que está abierto y no cerrado correctamente. Es el import, el describe, abre la llave, cierra llave, abre llave acá, este test de acá, es test, no en plural, ahí está. Y se sigue quejando de la lechuza, entonces acá nos copiamos lo que la creación, la instanciación de la lechuza. Perdón, copié mal. Ahora sí. Perfecto. Tenemos los tres. Y debería dar esto el test. Acá podemos expresar 100 menos 9 por qué 82. Hice un poco de trampa porque ya lo pagamos antes, pero en realidad la fórmula que debería hacer esto son los 100 de la salud inicial menos lo que dé a 9 de salud, multiplicarlo por 0.8 y sumarle 10. Podemos haber hecho con la calculadora y ponerlo acá, pero lo escribimos de esta forma. A ver si el test está correcto. Para correr los tests, vamos a correr el test desde acá directamente. Y nos dice que hubo un problema. Pasó rapidito, falló. Estudiante lanza hechizos. No entiende salud. Ah, es cierto. Nosotros recién lo vimos porque estábamos jugando a inspeccionar los objetos de arriba, pero para que hacerlo con el código falta el salud. Lo vamos a leer muy fácil, agregándole acá que, bueno, hacemos el método, podemos hacerlo como property, pero vamos a hacerlo método salud igual salud. Ahora sí, volvemos al test y lo corremos de vuelta. Ahí sí, pasó el test. Estudiante lanza hechizo común, de las pruebas de hechizos de llamado pasó perfecto. Bien, avanzamos tranquilos. Hacemos una pausa, tomamos un cafecito, respiramos hondo y decimos vamos bien encaminados, podemos continuar con las demás variantes y requerimientos. Bueno, ¿por qué lado continuamos? Vamos a ver los otros tipos de hechizo. Repasemos el hechizo común. A ver, los hechizos. Están las consecuencias, condiciones y consecuencias, la explicación ya la leemos. Bueno, dice cuando no puede hacerlo hay que advertir adecuadamente, habría que lanzar una excepción, lo haremos después, nos queda pendiente eso. Hay muchos hechizos comunes, ya lo hicimos, super hecha dificultad y no tienen consecuencias. Acá está, el Immobilus era un ejemplo con dificultad 5. Podemos haber usado ese para el test. De hecho lo usamos pero le pusimos otra dificultad. Bueno, no importa. Avancemos acá. Hay algunos hechizos, como el Cruciatus y sus nombres impronunciables, que son imperdonables, que también tienen un nivel de dificultad para realizarlos. Bien, esto ya lo tenemos. Pero al destinatario le disminuye la salud el doble que los comunes. Bien, vamos con esta parte, al menos. Que causa una disminución de salud del doble que los comunes. Eso nos dice que es otra clasificación de otro comportamiento. ¿En qué difiere? Las consecuencias es que causa un daño, pero el daño es el doble del daño común. Para lanzarlo, está habilitado también, chequea la habilidad, eso es igual.
Entonces, ¿qué tiene de distinto? Que el daño que causa es el doble. Para no hacer todo de vuelta, aprovechamos la herencia y subclasificamos y decimos clase hechizo imperdonable que herede de hechizo. Todo nos sirve, excepto que vamos a hacer un override del método daño, donde es el doble que el daño común. Por lo tanto, hacemos super para llamar al daño común y lo multiplicamos por 2. Perfecto. Veamos qué más nos decía estos imperdonables. Es que al estudiante que lo hace también se le disminuye la salud en una cantidad que depende de cada hechizo. APA, esto nos complica un poco las cosas. También tiene consecuencias para quien lo lanza. Entonces, esto no es tan sencillo, hay que, cuando pensamos que el hechizo tiene consecuencias para el destinatario, podemos pensar que también tiene consecuencias para quien lo lanza. Pero no todos tienen. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, o le agregamos consecuencias para el destinatario y le agregamos un parámetro que sea para el que lo lanza. Pasamos self como parámetro para que también le genere consecuencias. En el hechizo común lo recibimos al estudiante y no hacemos nada con él porque no tiene consecuencias. Pero podemos hacer que en el hechizo imperdonable sobreescribamos esto nuevamente. Consecuencias, donde recibimos a destinatario y estudiante, usemos los mismos nombres de variable. No es que es obligatorio, pero para no confundirnos tanto. Destinatario, estudiante. Y el efecto consiste en lo mismo que antes, o sea, llamamos a super, en este caso con los parámetros, consecuencias y estudiantes, los mandamos como parámetro para que haga las consecuencias comunes. Y luego le decimos al estudiante disminuir salud cuanto un valor que depende de cada hechizo, entonces lo agregamos como atributo. Var, no sé, disminución de salud para quien lo lanza, algo así. El precio, podríamos pensarlo más efectivamente, el costo de lanzar un hechizo, ¿cuánto es? Bueno, se disminuye la salud en el costo que tenga este hechizo en particular. Ahora, super llegamos al otro, las consecuencias, vamos a las consecuencias, esto parece bien. Lo que nos faltaría es disminuir salud, porque esto lo hicimos para las criaturas, para los personajes. Acá ya podemos adelantarnos un poquito. En realidad, cuando vamos a escribir el código y que disminuya salud y vemos que es igual al estudiante, y también leemos en la consigna que se podría lanzar un hechizo contra un estudiante, vemos que esta lógica también está buena que la tengan los estudiantes. Pues son personajes en el fondo, o podemos pensar que al igual que el hechizo son seres vivos o alguna terminología, con personaje está bien. Vamos a hacer simplemente que el estudiante herede de personaje. Entonces con esto ya tenemos el manejo de salud que nos sirve para lanzarle, repito, hechizo a un estudiante y que al estudiante mismo lance se disminuye su propia salud. Bien, vamos a hacer un test con esto. Arreglar el test anterior, porque ahora tenemos que, cuando creamos a los personajes hay que darle la salud. Acá dice que a Hermione le falta la salud, con lo que hicimos, rompimos el test anterior. Le damos también salud. Vamos a hacer esto, o en realidad otra solución es decir que todos los personajes tengan un valor por defecto inicial. Más fácil esto en realidad. Acá en el código, ¿cómo explicamos el test? Hacemos que la salud inicial
sea 100 en todos. También para Hermione o cualquier alumno. Entonces el test debería seguir funcionando el anterior, podemos probarlo. Y ahora hagamos el test nuevo. ¿Sí? El test estudiante lanza hechizo imperdonable. Creemos un hechizo imperdonable para tener acá. A ver la consigna qué nombre nos da. El Imperius, por ejemplo. Imperius, vamos a hacerlo más prolijo. Que nos queda acá medio corrido. Es un hechizo imperdonable que tiene dificultad, vamos a otro valor para jugar un poco, dificultad 5, pero tiene un costo de 30. Bien, la dificultad nos permite que Hermione pueda lanzarlo y el costo debería implicarle a Hermione quedar en 70. ¿Sí? Entonces el Imperius vamos a verificar que lanza el Imperius contra la lechuza. Esta lo podemos borrar. Y la prueba, podemos hacer que siga probando que causa el daño, ¿no? En este caso va a ser 5, porque la potencia es 5, no es 10, pero lo que nos interesa testear específicamente es cómo queda Hermione. ¿Sí? Tiene que ser 70, o escribirlo como fórmula, 100 menos 30, la salud de Hermione. Entonces, son los dos efectos que causa el mismo método, por eso nos tomamos la libertad de hacer dos assert juntos en el mismo test, ¿no? El lanzar ese hechizo tiene estas dos consecuencias. Esto sería esperar que siga funcionando porque se llama super, pero esto es lo nuevo que agregamos, que la salud queda disminuida. Veamos, ahora vamos a correr todos los tests, ya que son varios. Vamos hasta acá, algo rojo vimos pasar, falló, lanza imperdonable, a ver qué nos dice. Esperaba 86, pero encontró 100. Bueno, acá tenemos un problema de que el test no dio lo que queríamos que dé. Veamos por qué. La lechuza tiene 100. Era 5 ¿cómo se llama? La dificultad del hechizo. Está bien. Imperius. Pero ¿por qué no lo modificó? Veamos. Super destinatario. El daño es la dificultad, que es 5 por 8 más 10. ¿Qué es lo que nos está fallando acá? Vamos a ver con más atención el test porque no me doy cuenta. Esa es la línea 14. Esto está bien. Esperaba 86 y encontró 100. ¿No le disminuyó el test? Ah, no lo pudo lanzar. No, sí, tienes más habilidad que... tiene más habilidad que la que requiere. No lo sabe. Aquí esto está faltando. No lo pudo lanzar porque en los hechizos que sabe está Inmobilus. Hay que agregarle que también tenga el Imperius. No estoy tan loco. Nos fallaba el test. Nuestro código espero que esté bien.
Entonces, sabiendo Hermione el Imperius, debería poder lanzarlo y que quede la lechuza con menos salud, además de ella con menos salud también. Probamos de vuelta. Otra vez rojo. Esperaba 86, pero encontró 72. Acá cambia. Acá vemos que la cuenta quedó distinta. Bueno, es una buena señal de que vamos avanzando, aunque falta arreglar por qué 86. Ah, porque es el doble. Claro. Los hechizos causan el doble de daño, ¿no? Ese era y mantuve la cuenta con el daño común. Tiene que ser el doble de esto. Entonces está mal construido el test. Tiene que ser 100 menos todo esto por 2. Esa es la prueba real que hay que hacer. Veamos ahora sí, una vez más. Corremos todos los tests. Y ahí sí, los dos pasaron. Bien. Podemos avanzar. Hacemos de vuelta otra pausita, respiramos hondo. Habría que hacer más pruebas, ver uno que lo sepa, uno que no. De hecho, en los casos que nos pasó, el caso que nos falló podría ser un test para alguien que no lo sabe. Intenta lanzar hechizo imperdonable, no puede y queda igual que antes, sería un buen caso de prueba. Pero pasamos a hacer los siguientes hechizos. Tenemos acá, siguiendo la consigna, que están, por ejemplo, el Sectum Sempra, ¿sí? Que solo pueden ser hechos por estudiantes que no sean peligrosos. No importa su habilidad, pero la consecuencia es disminuir su habilidad en 1. La consecuencia en quien lo lanza, ¿sí? El deterioro de salud destinatario es igual que los hechizos comunes. Bien. Bueno, veamos estos hechizos de dónde nos conviene heredar, ¿sí? De hechizo común o de imperdonable. Y por lo que dice, nos conviene que sea de hechizo común, ¿sí? O sea que creamos la clase hechizo. No hay un buen nombre en la consigna para esto, se lo ponemos nosotros. Hechizo peligroso, peligroso, que herede inherits de hechizo. Y veamos qué hace falta agregar, redefinir o aprovechar. ¿Tiene dificultad? Sí, tiene dificultad y tiene que tener la. No importa la habilidad del estudiante para lanzarlo, pero sí que sean peligrosos. Entonces la condición, el está habilitado, el estudiante, lo vamos a sobreescribir. En este caso no hacemos super porque no depende de lo anterior. Sí hacemos un override porque lo estamos sobreescribiendo, pero la lógica va a ser totalmente distinta. Lo único que hace es, tampoco hace falta las llaves, es simplemente que sea igual a que el estudiante es peligroso, lo contrario. Not estudiante es peligroso. Se queja porque no está hecho el método es peligroso, ahora después lo haremos, ¿sí? Y las consecuencias, ¿cuáles son? Disminuye su habilidad en una unidad. O sea, no le causa el mismo que los comunes, pero asimismo, acá al estar las consecuencias en un mismo método, hacemos un override. Nos va a servir esa lógica. También hacemos super y acá es un disminuir habilidad en 1. ¿Sí? Esto puede haberse hecho distinto. Nos quisimos hacer en un método con 2 parámetros. Tranquilamente hubieran sido 2 métodos, hubiera sido más flexible aún. Un método consecuencias a quien lo lanza, consecuencias a la víctima. ¿Sí? Entonces en este caso
Eh, nada, por ahí queda un poquito mejor. Pero igual vale el override con super para que cause el efecto básico, que es al destinatario se le disminuye la salud con la fórmula de daño, y al que lo lanza pierde habilidad. ¿Sí? El daño es el mismo, o sea que no hace falta overridear daño como hicimos en el otro clase. Así debería estar bien. Deberíamos hacer un test para probarlo. En este caso lo vamos a... Hicimos varios tests para mostrar que sabemos hacer los tests. Es suficiente con lo que ya hicimos. Vamos a avanzar con el resto de la consigna. Así que dejamos esos dos métodos, las consecuencias y cómo está habilitado. Bien. Pasemos entonces, hacemos otra pausita, nos relajamos un poco y veamos qué cosas nos falta resolver. Profesor, lo vemos después. Vamos a ver cómo es que las materias se dictan y el estudiante se inscribe y aprende cosas, aumenta su habilidad cada vez que va a clase. Vamos a hacer toda esa parte. Lo cual va a depender de a qué casa va cada uno. ¿Sí? Porque también depende de qué casa es, si son peligrosos o no, que es lo que nos pedía recién el punto anterior. Dice que la peligrosidad depende de la casa en la que esté cada estudiante. ¿Sí? Y que aprenden materia. Bueno, vamos de a poco. Vamos a empezar por lo último, ¿verdad? Por lo de es peligroso, así cerramos el punto anterior. Así como el estudiante conocemos los hechizos, la habilidad, sería necesario para lo que nos pide ahora saber cuál es su casa. Y lo hacemos variable, pues también puede cambiar. ¿Sí? Se lo daremos cuando creemos cada casa. ¿Cuáles pueden ser las casas? ¿Hay una lógica común para todas las casas? Y todavía no sé. Así que vamos a crearlas individualmente como objetos sueltos. Entonces, si creamos Gryffindor, aunque esté mal escrito, decimos, ¿cuándo es peligroso alguien de Gryffindor? Vamos a ver primero más que el método del mensaje. Porque en la clase estudiante nos preguntan, le van a preguntar a cada estudiante si es peligroso. Ya hicimos esa parte. Entonces, el método es peligroso. La respuesta va a depender de la casa. Entonces, ¿qué le pregunta el estudiante a su casa? ¿Me considerás peligroso a mí? Porque la peligrosidad la decide la casa. Entonces, le preguntamos. Podría ser un nombre más breve, pero bueno, ¿me considerás peligroso a mí? Self. Entonces, desde el punto de vista de la casa, el método me considerás o considerás peligroso a, para ahí lo hacemos, si quiere, menos coloquial. ¿Considera peligroso a mí? ¿A un estudiante? ¿De qué depende en el caso de Gryffindor? ¿Qué dice la consigna? No son peligrosos. Este nos quedó fácil. False. Bien. Vamos a hacer las otras casas. En el caso de Slytherin, ¿es peligroso el estudiante? Sí, siempre. Son los dos casos más triviales. En realidad, más interesantes son las casas menos interesantes de la saga. Vamos a Ravenclaw, lo escribo más cortito. Epa, toqué algo que no debía. Bueno, escribimos completo. ¿Cuándo considera peligroso un estudiante? A ver. Cuando son experimentados, que es habilidad mayor a 10. Vamos a hacerlo bien paso a paso. Vamos a delegarlo. Estudiante habilidoso. Y que quede del lado del estudiante en la comparación con su atributo. Lo hacemos después. Terminemos las casas.
la casa que nos queda, Hufflepuff es habilidoso si es sangre pura. Este sí, lo escribo cortito, que es más difícil. El método de considerar peligroso a un estudiante, la pregunta que la casa le hace al estudiante para considerarlo peligroso es si es sangre pura. Ahora tenemos dos métodos más para hacer del lado de los estudiantes. Entonces buscamos acá la definición de la clase estudiante. Es sangre pura, no hay mucha lógica que hacer. Vamos a hacer una simple propiedad, un atributo con los métodos de acceso. Le llamamos sangre pura y pongamos por defecto que no son sangre pura. Y el es habilidoso sí es un método, porque nos decía que ser habilidoso depende del atributo de habilidad que ya tenemos, cuando dicha habilidad igual, decía cuando dicha habilidad es mayor que 10. Bien. Entonces redondeamos la parte de lo que se desprendía de los hechizos, que dependía de qué era peligroso y que dependía de cada casa. Modelamos estudiantes y las 4 casas. Pasemos ahora sí a la parte de las materias, cómo los estudiantes aprenden hechizos. Para eso es importante crear la clase materia. Ahora vemos con qué características y ya nos adelantamos y creamos la clase profesor, de los cuales también se habla que tienen importancia. ¿Qué sabemos de la materia y qué profesor la dicta? Estaría bueno saberlo, porque lo que... bueno, esto lo podemos ir adelantando, ver profesor, pero en realidad lo más interesante es ver que se pueda dictar la materia, hacer una clase o hacer una práctica, decía por ahí. Entonces, ¿qué dice que cuando se dicta la materia? Es el método más interesante del cual podemos deducir las otras cosas que debamos definir. Cuando se dicta una clase, se dicta la materia, dice la consigna, dice, todos los estudiantes inscriptos aprenden, les pasan cosas. Entonces, ¿qué dos cosas le pasan a cada uno? Hacemos un for each. A cada estudiante tiene que aprender el hechizo que el profesor enseña. Entonces, estudiante, aprender. ¿Qué hechizo? Le preguntamos al profesor qué hechizo enseña. El hechizo preferido que enseña. Ponemos hechizo. Y además aumenta la habilidad. Entonces acá podemos escribir esto en más líneas y se lee mejor. Y en línea siguiente decimos al estudiante, si quieren la flechita la dejamos acá, es más prolijo hacer esto. Ahí. Decimos aprende y aumenta habilidad. Bueno, está lleno de errores porque nos falta definir cosas. Los estudiantes de dónde salen y que los conozca la materia. Const estudiantes, una lista vacía inicialmente y haremos los métodos para que se inscriba. Cuando se inscribe alguien, escribo rápido en esta oportunidad, hacemos un add. También la consigna dice que se pueden dar de baja. Bueno, hacemos rapidito. Sería desinscribir o, bueno, pongamos dar de baja al estudiante. Lo mismo pero con el remove. Estos son métodos que suelen estar como accesorios para poder hacer bien la prueba. No es lo más importante, pero es fácil de hacerlo, así que lo hacemos. Estudiantes es la colección que la materia conoce. Darse de baja, entonces ahí está. El profesor conoce un hechizo y el estudiante aumenta habilidad. Entonces completamos esto. Acá hacemos una
var property, variable porque dice que puede cambiar de qué hechizo es el que va a ir enseñando. Entonces, acá hacemos var property hechizo. Cuando queremos al profesor le diremos cada profesor cuál es el que enseña. Y aumentar habilidad en estudiante también lo podemos hacer. Donde tenemos al estudiante, acá. Agregamos un método. Aumentar habilidad. Que esto voy a recurrir a la consigna a ver exactamente cómo era la cuenta que hay que hacer. Que nos dice que aumentan 3 si es de Gryffindor, 4 y 1 las otras. Entonces depende de la casa. ¿Dónde hacemos eso? No en la materia, porque ya manda el mensaje al estudiante. Vamos a hacerlo en el estudiante, que tenemos acá. Aumentar habilidad. Pero en definitiva, hay que aumentar la habilidad, ¿no? Habilidad, la incrementamos. Pero en cuanto la incrementamos depende de la casa. Entonces, ¿qué hacemos? Le preguntamos a la casa. Casa, habilidad que da quien aprende una materia estando en esa casa. Sería el nombre completo. Vamos a llamarle a eso, no sé, puntaje, como si fuese los puntos que da o habilidad adicional. No sé, no habla de puntaje. La consigna invento yo de término ahora para que no sea toda habilidad tan trabalenguas. Pero quizás habría que pensar mejor qué nombre le ponemos a ese método. Entonces acá abajo definimos el método puntaje es igual en Gryffindor a 3. Dijimos, ¿decía 3? Sí. Ese método es 4 en Slytherin. Acá es 1. Y acá también es 1. Es una forma rápida de hacerlo. Podríamos mejorarla también. Pero tenemos resuelto el puntaje. Dictar la clase y después había otro punto. A ver, repasemos. Lo que nos queda pendiente es hacer la práctica. Ejercita haciendo el hechizo correspondiente sobre una criatura dada. Este punto no aporta mucho. Lo agregamos. También es fácil de hacer. Es una forma de probar si estamos lanzando bien los hechizos, ¿no? En el fondo el objetivo es ese. Pero la estructura va a ser similar a la de dictar. Por eso me copio esto, para no escribir tanto. El método se va a llamar practicar. También es un for each, pero donde lo que hacemos, tiene un argumento, eso tiene de novedoso, el destinatario, sobre quién practicamos, y el for each consiste en lanzar el hechizo propio, o sea, el que el profesor está enseñando, o dice uno especial. Practicar, a ver, leamos bien la consigna. El hechizo correspondiente, sobreentiende que también el hechizo correspondiente es el de el que enseña el profesor, ¿no? Un profesor y enseña un hechizo a la vez, que luego puede ir cambiando. Bueno, el que enseña en el momento es el que con el que también practicamos. Entonces le lanzamos ese hechizo al destinatario. Bien. Entonces, dependiendo de que lo haya aprendido, que cumpla las condiciones, lo lanzará o no. ¿Sí? Pero al practicar le pido a todos los estudiantes que lo lancen. Bien. ¿Qué más nos queda?
Por acá decía también lo que nos salteamos es que... Donde decía lo de peligroso, que recién lo vi. Independientemente de en qué casa esté, un estudiante con salud nula no se considera peligroso. Eso hay que agregarlo donde en el método es peligroso el estudiante. Entonces, es peligroso son dos condiciones. Que la casa lo considere peligroso y que no tenga salud nula. Entonces le preguntamos salud mayor a 0 y esto otro. Listo, no era muy complicado. El haber organizado bien el comportamiento nos permite que sea fácil de agregar esta lógica que sea para todo estudiante. Otra cosa que nos dice por ahí abajo es que también los profesores pueden lanzar hechizos. No dice cómo. La forma más fácil de hacerlo es que sea como los que lanzan hechizos, que son los estudiantes, que cumplen las mismas características del tipo de hechizo. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Simplemente con herencia, que herede de estudiante. Entonces tiene la casa y además tiene un hechizo que es el que enseña. La herencia en estos casos es muy práctica, ¿sí? Con solo esa palabra hacemos que el profesor lance hechizos, se cambie de casa. También lo invitamos a que curse materias. Eso capaz que no sea necesario. Pero bueno, como no da mucha información de lo que son los profesores, podemos asumirlo así. Eventualmente, si no, organizaremos la herencia de otra forma, con una tanto profesor como alumno hereden una misma clase en la cual está el lanzar hechizos, ¿sí? Pero no el asistir a clases y esas otras cuestiones que hace el estudiante. Aunque eso no está en el estudiante. Tiene habilidad, es peligroso. No, no es necesario hacer lo que dije. Habilitamos a que curse una materia, pues no tenemos por qué impedirlo, pero los métodos de estudiante están todos vinculados. Bueno, aumentar la habilidad es lo único que depende de ver. Sería inútil para un profesor si nunca va a dictar una materia, ¿sí? Pero el es peligroso, de sangre pura, son todos requisitos para poder lanzar los hechizos. Bien. Si seguimos recorriendo la consigna, vamos a ver qué otro punto que nos queda pendiente hacer es el de definir el nuevo tipo de hechizo, ¿sí? Que requiere que el estudiante sea sangre pura y cuya consecuencia es que quien lo hace cambie de casa y pase a la casa opuesta. Este es interesante hacerlo a este punto. Para hacerlo, antes de hacerlo, mejor dicho, voy a refactorizar la solución. Porque hoy insinué de que hubiera sido mejor dos métodos. Vamos a hacerlo así cuando un profesor lanza un hechizo. Cuando un estudiante cualquiera, en lugar de hacer consecuencias y dos parámetros, vamos a escribirlo vamos a hacer dos métodos. Consecuencias son para el destinatario y vamos a llamarle pagar el costo para quien lo lanza. Entonces, y hay que agregar acá llaves porque al hacer ya dos líneas necesitamos encerrarlas entre que sea todo lo que hacemos en caso de que lo pueda lanzar. Y acá entonces consecuencias ya no recibe el estudiante, nos queda más fácil ese. Acá tampoco. Y acá le agregamos otro método, separamos esto, este va a ser el método pagar costo. Pagar costo en los peligrosos es disminuir la habilidad del estudiante. El pagar costo en los imperdonables,
¿Dónde estamos? El estudiante, hechizo, acá. El método pagar costo acá va a ser disminuir su salud. Vamos a prolijar esto un poquito, abrimos llave. Las consecuencias ya no son sobre quien lo lanza, sino sobre el destinatario. Acá que las consecuencias sea llamar ya no tiene sentido ahora este método, porque las consecuencias son las mismas, o sea que lo heredamos directamente. Agregamos el pagar costo con lo distinto. En los peligrosos también este método ya no hace falta. Lo hereda de que cualquier hechizo, las consecuencias son disminuir la salud. Lo que sí tenemos que hacer es, como le manda a todo hechizo el método pagar costo, en los que no tienen costo, lo que hacemos es agregarlo, pagar costo de cualquier estudiante que no hace nada. ¿Por qué? Porque el hechizo común no tiene costo para quien lo lanza. Entonces le ponemos método pagar costo método, acá va a ser un override del método pagar costo, acá también es un override del método pagar costo, y en algún lugar nos quedó alguna llave mal cerrada, mal abierta, que muestra todo en rojo acá. Ese para el estudiante tiene que abrir la llave y cerrarla acá, ahí está. Un simple cambio en la estructura hace que ahora encuentre bien cada cosa. Recién no sabía dónde estaba el error, si faltaba algo, sobraba, dónde. Así que ahí tenemos un poquito mejor organizado dividir en dos métodos las consecuencias para uno y para otro. Esto nos va a permitir que la nueva clase de hechizo que queremos inventar sea más fácil de agregar también. Yo me copio la plantilla simplemente para tipear menos, pero la clase hechizo inventado también la hacemos heredar de hechizo, no tiene costo, el daño podemos hacer que sea parecido a otro, pero vamos a la versión más simple posible, que la consecuencia sea para el que lo hace cambiar de casa. Entonces el daño que causa, vamos que es 0, no le causa daño a quien lo lanza, al destinatario. Podemos sobreescribirlo y que no cause daño. Dice al menos para quien lo hace. Puede ser que sea la consecuencia común. Más fácil aún es que sea el daño de todo hechizo. Más fácil todavía. Hereda el método daño de la superclase. Pero pagar costo, este sí es el que nos interesa, es el por el cual pide explícitamente la consigna. Se pueden agregar otros requerimientos. Y el requerimiento, quién lo puede lanzar y la consecuencia. Pagar el costo va a ser estudiante. Acá es fácil, mandamos el mensaje que nos resuelve otro problema. Acá le decimos que la consecuencia del estudiante es ir a casa opuesta. Ir casa opuesta. Listo, lo resuelve el estudiante. Y si hacemos que está habilitado, que acá lo sobreescribíamos para que no sea peligroso, en esta clase inventada lo redefinimos para que not estudiante sangre sucia. No, o que sea sangre. No, sea sangre pura. Esto lo tenemos por el otro lado, definido de otra forma, así que es lo mismo, pero como no meto sangre pura, lo utilizamos y no usamos not. Entonces, con esas dos sobreescrituras del método, tenemos resuelto buena parte del problema. Este método ya está, nos faltaría cómo es que el estudiante cambia de casa. Acá con licencia de los autores de la saga que no permiten este tipo de modificaciones, en nuestro examen sí lo vamos a hacer, y el método se va a llamar ir casa opuesta, va a causar un efecto,
por eso lo hacemos con llaves. ¿Le puse ese nombre al método? Ahora me quedó la duda. Ir caso opuesta, sí, está bien. ¿En qué consiste? Que la casa es... ¿A quién podría saber cuál es la casa opuesta a una casa? La misma casa. Entonces a la casa le preguntamos su opuesta. Y esa forma es bien fácil de resolver. El estudiante ni tiene por qué saber qué casas hay, ni andar preguntando si es tal o cual. Si los objetos casas, los objetos que representan casas son polimórficos, cada una puede decir cuál es su opuesta. Entonces vamos acá y hacemos el método opuesta de Gryffindor es el método opuesta de Slytherin es bueno, un poco tedioso hacerlo, pero son mensajes muy breves. Ravenclaw, el método opuesta nos devuelve, como lo escribimos abreviado, Hapl, y acá el método opuesta es Ravenclaw. Bien, resuelto ese punto también. Vemos que nos queda pendiente. Acá, las criaturas inmunes. Dice uno de los requerimientos. Una criatura que sea inmune a los hechizos, que el hechizo se puede, excepto que no le disminuya la salud a la criatura. Bien. Acá uno podría decir que es una cosa de los hechizos, andar preguntando qué tipo de criatura es, pero lo más fácil es que la criatura inmune sea inmune por naturaleza, ¿sí? Por definición, que haya objetos que son inmunes. Entonces hacemos una clase inmune que herede de personaje, para así tenga toda la capacidad. En realidad no heredamos por las dudas que tenga otras cosas, para salud. Sí, porque tiene salud, pongámosle. Pero en realidad el método que tiene disminuir salud debería no hacer nada. Entonces puede ser tan simple como de esta forma garantizamos que tenga salud pero no se le disminuya. ¿Sí? Si no nos interesaba el método salud y el método... Bueno, para estudiar está bueno que herede el método salud y la variable porque creamos un objeto eso y el test es que tenga la misma salud que tenía antes. Pero si no fuera por eso, capaz que ni haría falta la herencia. Con que sea polimórfico de disminuir salud, para el requerimiento que estamos hablando es suficiente. Volvemos a la consigna, repasar si nos falta algo. Sin duda podemos hacer acá en los ejemplos, hacer más test. Pero de la lógica estamos cubiertos. Son muy opuestos, la materia, estudiante, darse de baja ya lo hicimos. Que la materia cambie el profesor que la enseña. Eso no nos faltó hacer, pero lo pusimos como atributo. Falta hacer el método que lo permita cambiar. Profesor, hacemos un property y ya lo tenemos resuelto. De esta forma, puedo decirle materia, profesor y el nuevo profesor que la enseña. A ver si algo más se nos está escapando. Dictar, ya lo hicimos. Estaríamos. Podemos hacer más ejemplos. Estos datos de acá son datos de color. Podemos ir refactorizando algo más. Pero acá esto, por ejemplo, las casas pueden ser todos objetos que hereden una clase llamada casa. Así cuando instanciamos cada uno le ponemos... Hagamos esta última variante. Class casa. Que tenga un atributo llamado cuál es la opuesta. Y un atributo cuál es el puntaje. Podría ser. Con este esquema
podríamos hacer que los objetos Gryffindor herede de la casa, y cuando heredamos le pasamos con qué valor. La opuesta. Es un chiche más de la sintaxis de Wolo, que cuando hacemos que un objeto herede de la clase, le debemos pasar los valores iniciales de las variables que estamos heredando. Entonces Gryffindor es una casa cuya opuesta es Slytherin y cuyo puntaje es 3. Y después tiene el método considerado peligroso, que es false. Slytherin con I latina. Slytherin, ahí está. Esta sería la forma alternativa de hacer los objetos. Y acá hacemos un property para que tenga también los métodos. No hay mucho que decir, son todos property, pero bueno, es una variante que puede ser interesante. No lo hago nosotros, pero habría que hacer lo mismo en el Slytherin, hacer lo mismo acá, pasarle quién es el puntaje y cuál. Porque en definitiva, la única lógica distinta es cuándo considera peligroso. Los otros son valores distintos. Aunque están en la misma clase, su valor ya es suficiente. Pero lo dejamos así para no extender de más el ejercicio. Habiendo terminado todo, lo que nos queda pendiente sería subirlo al repositorio. Que digamos, acá no trabajamos con un repo, no lo clonamos. Tenemos que manejar los comandos de git para hacer el init y después el push. Acá podríamos venir acá y hacerlo. Inicializar repositorio. Poner acá solución. Hacer el commit con todos los cambios. Y a la hora de publicar el branch deberíamos, yo ya tengo un repositorio creado, vamos a copiar acá en el portapapeles la dirección para que cuando hacemos el push, en realidad vamos a agregar una rama. No, a ver si hacemos el push que nos pide. No tiene remoto configurado, está bien. Tengo que agregar el remoto, acá tenemos el asistente, ahí sí, lo que me había copiado lo pongo. Le ponemos un nombre, master. Y ahora sí lo tenemos subido. Perfecto. Ya está el repositorio con la solución subida para después compartirles y que puedan ver cuando revean el video. Bueno, eso es todo. Una resolución de un ejercicio usando Wolock en su versión para Visual Studio Code.